Buenas a todos, mi nombre es Axel y yo les voy a estar hablando acerca de la torca, el torque o momento angular, como sea que le quieran llamar, específicamente acerca de tanto el concepto de la torca como el papel que juega la torca dentro de la mecánica rotacional. Empecemos por el concepto. ¿Qué es una torca? Aquí tenemos que la torca es una medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de un eje. También la podríamos definir como la capacidad que tiene una fuerza de producir giro en un objeto alrededor de un eje específico. Al igual que como lo sería la fuerza en la mecánica lineal o tradicional, que cuando es aplicada sobre un objeto, este acelera en la misma dirección en la cual se aplica la fuerza. Cuando aplicamos una torca sobre un objeto, este adquiere una aceleración angular, concepto que vamos a tratar más adelante. Eh, y al igual que la fuerza en la mecánica tradicional, la torca también es una magnitud vectorial, pues la dirección del giro que se produce en la torca es la misma que la dirección en la cual se aplica la fuerza. Y además, su unidad de medida en el sistema internacional es Newton por metro. Eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta al momento de calcular la torca. Ahora, cuando hablamos de un ejemplo de la torque en la vida real, hay muchos, de hecho, hay muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana, día a día, que nos permiten conocer cómo funciona una torque, de hecho, entender de forma básica todos los factores que hay que tener en cuenta para con la misma. Aquí tenemos un ejemplo bastante básico, que es el de una puerta. Todos sabemos cómo funciona una puerta. Esta gira en función de las zarras, que serían el punto de eje, el punto de giro. Y básicamente si queremos subir una puerta, aplicamos una fuerza en la perilla que se encuentra en el extremo opuesto de las bisagras y esta gira, se mueve dibujando una trayectoria circular. Ahora bien, esto nos permite imaginar y así entender bajo cuáles leyes o cuáles parámetros funciona la torca. Si la fuerza no la aplicáramos aquí, si la fuerza la aplicáramos, por ejemplo, aquí, en medio de la puerta, la fuerza que necesitaríamos para mover la puerta, para hacer o para reproducir un movimiento que si la fuerza se aplica aquí, tiene que ser mucho mayor. Ahora, ¿por qué? Porque el brazo de momento también es menor. El brazo de momento es la distancia entre el eje, el punto de giro, y la fuerza, donde se aplica la fuerza. Y a menor longitud del brazo de movimiento o a menor brazo de momento, mayor fuerza se tiene que aplicar para producir el giro en este caso, en ese sistema. Por lo cual ya entendemos cuál va siendo la dinámica de la torca. Como, digamos, por la longitud de este brazo de momento, la fuerza que hay que aplicar aquí para moverlo es relativamente poca. Por lo cual, eh, aplicando poca fuerza aquí en este brazo de momento, generamos el mismo trabajo que si lo hiciéramos aquí, pero con mucha más fuerza. Eso tenemos que tenerlo en claro. Ahora, vamos a pasar a cómo se calcula la magnitud de la torca. Aquí tenemos que la magnitud del vector de la torca, que se presenta con la letra griega tau, para una torca producida por una fuerza dada F, es torque es igual al radio por F por el seno del ángulo. Esto lo vamos a explicar ahora con este diagrama que tenemos aquí. Tenemos aquí una tuerca que está siendo girada gracias a una llave inglesa. Tenemos aquí un aparente radio o brazo de momento. Luego tenemos una fuerza que está aplicada en esa dirección. Ahora, aquí hay una cosa interesante y es que cuando hablamos de la torca, para poder calcularlo en condiciones, la fuerza y el brazo de momento deben ser perpendiculares. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un ángulo de 90 grados para que se pueda calcular. Este no es el caso, por lo cual hay que encontrar cuál sería la fuerza perpendicular que se estuviera aplicando al radio o al brazo de momento. Eso se puede ver de muchas formas. Por ejemplo, si imaginamos que esto es un, un plano, un plano cartesiano, diríamos, bueno, hay que buscar la componente en I de la fuerza, aplicando las leyes trigonométricas. Simple y llanamente decimos, bueno, si queremos buscar la fuerza perpendicular a este radio, simple y llanamente calculamos el seno de dicha fuerza.
el seno del ángulo o el producto del seno del ángulo por dicha fuerza. Y así encontramos la torca. De nuevo, cuando la fuerza no sea aplicada de forma perpendicular al radio, lo que se hace es que se busca el producto de dicha fuerza por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Aquí tenemos la horizontal y este ángulo es el que forma la fuerza con la misma. Buscamos el seno de ese ángulo por la fuerza por el radio y eso nos daría la torca que se está aplicando en ese sistema específico. Ahora bien, pasando de eso, vamos a hablar acerca de exactamente cuál es el papel que juega la torca en la mecánica rotacional, pero primero debemos entender un par de conceptos antes de pasar a, a la torca dentro de la dinámica rotacional. Tenemos la inercia rotacional. La inercia rotacional es de hecho una propiedad de todo cuerpo que gira. Este trompo, por ejemplo. Y de hecho, es interesante porque la inercia rotacional es la homóloga de la masa dentro de lo que sería la mecánica tradicional o la mecánica lineal. Y es de hecho, se puede ver como la distribución de las masas del cuerpo que gira alrededor del radio. Y por eso es que se calcula y es igual a la masa por el radio al cuadrado. De hecho, si la queremos definir de la forma general para que las personas lo entiendan, podemos decir que la inercia rotacional sería la resistencia que presentaría un objeto que está girando a que se cambie su velocidad angular. Y es una definición muy parecida a la que sería la masa en la mecánica lineal, porque la masa en la mecánica lineal, inercia, como lo quieran llamar, la medida de la masa de un cuerpo, es básicamente la propiedad de los cuerpos de resistirse al cambio de movimiento de los mismos. Luego tenemos la aceleración rotacional que viene a reemplazar o viene a ser la homóloga de lo que sería la aceleración tangencial o lineal en la mecánica lineal. Y hay muchas formas de calcular la aceleración rotacional. Se puede calcular o angular. Se puede calcular, por ejemplo, como el cociente de la aceleración tangencial entre el radio de giro o el cociente también de la velocidad angular sobre el tiempo en la que cambia dicha velocidad del sistema. Como se quiera ver, aquí vamos a usar, por ejemplo, tenemos en este ejemplo que la aceleración rotacional es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Aquí no vamos a hacer fórmulas, pero sí estamos explicando básicamente cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta para cuando se calcula la torca dentro de la mecánica rotacional. Y ahora vamos aquí al punto interesante. Tenemos que en la dinámica rotacional, la torca toma el lugar de la fuerza en la dinámica lineal. Y hay un equivalente directo a la segunda ley de Newton. Todos sabemos cómo se nos presenta la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa o el producto de la masa por la aceleración. En la dinámica rotacional, la fuerza que vendría siendo la torca es igual a la inercia rotacional por la aceleración rotacional. Y aquí tenemos un perfecto ejemplo de eso. Tenemos un hombre en una variante del lanzamiento de bala. Ese hombre empieza a girar la bala, está aplicando una fuerza sobre la misma, la cual hace que ésta tome una aceleración rotacional cuyo eje es el mismo hombre que está moviendo, aplicando la fuerza en la bala, girando. De nuevo, en un solo eje, en función solo eje, la bala empieza a acelerar, su aceleración rotacional empieza a aumentar por la fuerza que aplica este hombre. Se aplica de hecho perpendicular al brazo de momento, por lo cual se puede calcular perfectamente la torca. En este caso específico, se obtendría multiplicando como el producto de la propia inercia rotacional por la aceleración rotacional. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo funcionaría la torca o con un sistema en el cual la torca se encuentra presente en la vida real. Esta persona está pedaleando una bicicleta y de hecho está produciendo una torca por la fuerza que aplica en la misma y dicha torca entonces es pasada a la rueda trasera por las mismas cadenas, produciendo una aceleración rotacional
en la misma, lo que permite que esa persona se mueva. Eso es lo que está aplicando esa persona aquí, es una torca. Este es otro ejemplo de cómo funcionaría la torca en la vida real. Esta niña en ese sub y baja está produciendo una fuerza hacia abajo, fuerza que si la tomamos en cuenta en conjunto del brazo de momento, el radio, y este punto siendo uh, el eje de rotación, podríamos calcular la torca. Torca que está produciendo una fuerza para que ese niño suba en la dirección opuesta. El niño llega a la posición a la altura final y luego genera el mismo efecto en la niña de forma contraria y viceversa. Y bueno, esos serían varios ejemplos de cómo funciona la torca en nuestro día a día. Hay así muchísimos más. El hecho de abrir la tapa de una botella, utilizar un destornillador, solamente tenemos que identificarlos y conocer cuáles son, digamos, las leyes bajo las cuales esta funciona. Muchas gracias.